tardes o noches para algunos. Un saludo pues para todos ustedes y espero que ni la pandemia ni otros hechos estén afectando sus vidas de manera severa. Naturalmente la pandemia siempre conlleva efectos molestos, pero espero que no sean graves para ninguno de ustedes. Antes de empezar, y como ya lo habrán visto en el afiche que estaba exhibido antes de que iniciáramos, quiero invitarlos al coloquio que realizará la ANEL Medellín, el jueves próximo a las 7:30 de la noche, vía Zoom, sobre el tema de la medicina y el psicoanálisis ante la pandemia. Como probablemente lo sepan, entre los expositores estaré yo, de quien ustedes, los asistentes a esta actividad, seguramente no escucharán nada nuevo. No obstante, estarán igualmente en la mesa dos importantes médicos de Medellín, dos médicos que tienen un amplio recorrido, no solamente en Medellín, sino en diversos lugares. El uno, sabrán tal vez, quienes hayan leído el afiche, es un importante inmunólogo y microbiólogo médico con investigaciones de reconocimiento internacional y quien seguramente tendrá diversos aspectos que contarnos sobre la pandemia. El otro invitado es un cirujano cardiovascular con amplio recorrido, tanto médico como en su función de magistrado del Tribunal de Ética Médica, del cual actualmente es el presidente. Por tanto, digamos, la pandemia plantea pues una tal cantidad de interrogantes y especialmente en la relación con la medicina, que espero que tengamos un diálogo amable y productivo y que sea de interés para todos ustedes. En el chat de esta reunión está pues ya el link en el cual se pueden inscribir quienes lo deseen. Por otra parte, les puedo decir que cada inscrito a este evento recibirá de antemano, con el fin de que de alguna manera se sitúe en la temática que vamos a tratar, las preguntas y la justificación de las mismas que ha elaborado el comité organizador del evento para que sean respondidas por los expositores. Así pues que tenemos ya preparado el evento y solamente nos resta contar con su amable asistencia. Muy bien. Voy a señalarles a continuación la temática a la cual voy a referirme en el día de hoy, que contiene básicamente 3 puntos. El primer punto es el relativo a las teorías conspirativas, con lo cual voy a cumplir lo que en la reunión de hace 15 días no pude exponerles a raíz de la limitación del tiempo que hubo. Entonces, voy a referirme a este hecho, que es un problema que naturalmente tiene una gran actualidad y que suscita
muy diversas preguntas, entre ellas, porque en el momento actual están circulando teorías conspirativas de grupos o aún de sectas antivacunas que de alguna manera conviene intentar entender algo de la lógica que les moviliza. Naturalmente que la vida contemporánea, por distintas razones, está completamente teñida de teorías conspirativas del más variado género, y por esta razón también quiero referirme en general al problema en la medida en que considero con el psicoanálisis que las teorías conspirativas no deberían ser explicadas simplemente como un efecto de la ignorancia o de la acción de las redes sociales, como se acostumbra a indicar. Creo que si así fuese, naturalmente tendríamos que decir muchas cosas de las teorías conspirativas que en la realidad no se constatan. Esas condiciones, esos hechos de las redes sociales y de la ignorancia de muchos frente a los problemas que señalan, pueden hacer la función de condiciones que hacen posible la construcción y la difusión de las teorías conspirativas, pero no son aquello que las explican. Por lo tanto, me propongo en ese sentido abordar ese punto que creo que tiene una importancia en la actualidad. En segundo lugar, voy a hacer algunas aclaraciones, especialmente a un punto que señalé en la ocasión anterior y sobre el cual he recibido diversas anotaciones y preguntas, ya que sin duda alguna se trata de un punto que quizás no traté con la claridad que el mismo seguramente exige. Voy a tratar entonces en ese sentido de hacer una aclaración con relación a un punto de la sesión del 6 de febrero. Y en tercer lugar, voy a referirme a eso que se podría llamar una presentación general del concepto de uno en Lacan, de cómo Lacan lo construye y surge para él, y que es un tema que inicié también en la última ocasión. Tenemos pues 3 puntos, con lo cual intento mantener la división temática que les he propuesto para esta actividad, es decir, la división entre considerar algo relativo a la pandemia y considerar algo relativo al problema del uno o al concepto del uno en Lacan. A las teorías conspirativas hice referencia aquí mismo el año pasado y voy a permitirme retomar algunas de esas ideas intentando precisarlas un poco más, anudando especialmente los elementos que creo que permiten definir la lógica que las rige y tratando de extraer de eso alguna conclusión que vaya inclusive más allá de la comprensión de las mismas teorías conspirativas. Mencioné el año pasado una idea que voy a retomar
y es una idea que extraigo de Jacques Alain Miller, según la cual las teorías conspirativas son un producto cuasi literario de la imaginación popular y que en ese sentido permanecerían las teorías en el campo de lo que podríamos llamar una cierta literatura, Hola. una cierta ficción popular, sin Sí, sí, que sí, su uno, te presencia llamo para que lo en separas. ese sentido amenace en forma alguna la interpretación que podríamos tener de diferentes problemas bajo una cierta racionalidad. Pero sabemos bien que estas teorías han llegado a adquirir no solamente una amplia difusión, sino inclusive a tener consecuencias políticas de alguna importancia, como lo pudimos constatar a comienzos de este año. Ahora bien, para entender bien el planteamiento de Jacques Alain Miller acerca de las teorías conspirativas y del por qué este afirma que estas son esencialmente una cuestión de literatura, quiero subrayar que Miller reconoce en estas teorías que son teorías que podríamos llamar teorías cerradas, completas, sin fisuras, a su interior, al menos para aquel que las asume, y que en ese sentido tienen el carácter de estar constituidas como un poema, dice Miller, que además, digamos, esto se podría constatar porque no solamente, digamos, tienen esa construcción, sino que para los creyentes de las mismas, en primer lugar, tienen un efecto que podríamos llamar el efecto estético de la completud. A esto añade Miller que esas mismas teorías conspirativas tienen otro efecto y es el efecto de producir lo que él llama una satisfacción cognitiva. Es decir, creer que se dispone de una teoría que se opone a la mentira y al engaño de otro y que en ese sentido convierte esa interpretación mentirosa en un engaño para hacer emerger la verdad. Ese punto constituye un punto esencial por cuanto naturalmente señala Miller, nos pone en relación con algo que podríamos llamar la añoranza de la niñez cuando resolvíamos a través de invenciones para lastimar a nuestros rivales o para lastimar inclusive el discurso del gran otro, situando en ellos una presunta falla y que al denunciar esa falla tendríamos en ese sentido la posibilidad de ser reconocidos por disponer de la verdad. En resumen, Miller destaca que las teorías conspirativas tendrían básicamente entonces cuatro elementos. Una dimensión literaria que produce un placer estético,
a quien cree en ellas. En segundo lugar, una satisfacción cognitiva que la produce la sensación de completud y de verdad. En tercer lugar, un goce que está definido por la denuncia de ese otro que es puesto en cuestión por la falla y que de tal manera revelaría su carácter maligno y malvado que fuese necesario denunciar. Y finalmente, Miller destaca que todos nosotros, en un momento u otro de nuestra vida, en la infancia particularmente o en la adolescencia, cuando hicimos chismes o llevamos correveidiles a otros para lastimar a alguien, lo cual es frecuente en ese sentido, hace que en nosotros en general sepamos en qué consiste el complot y cuál es el goce que él produce. Como ven ustedes, podríamos decir que lo que Miller finalmente intenta situar es la lógica de un problema que tiene una vigencia en la vida cotidiana, en la vida de los humanos, y que tiene alcances muy diversos y que tradicionalmente los llamamos el chisme o el rumor, y que hoy adquieren ese nombre pomposo de teorías conspirativas. Según Miller, esos elementos, es decir, lo estético, lo cognitivo, la satanización del otro y el haber estado en algún momento en alguna conspiración anodina o aún menos anodina, configuran un marco que permite que seguramente las teorías tengan muchas veces, cuando se unen a una cierta actualidad, un alcance colectivo. Yo quisiera ilustrar lo anterior con un pequeño relato que conocí recientemente y que me parece que permite reconocer en forma muy precisa lo que acabo de enunciarles, donde podemos ver de alguna manera los 4 elementos que mencioné. Voy a leérselos y les dejo a ustedes tanto el gusto del relato, la satisfacción cognitiva que se produce de él, la cierta burla al gran otro que podemos sentir en el relato, o aún reconocernos en la lógica que allí está expuesta. El relato es el siguiente. El ancho de los ferrocarriles, es decir, la distancia entre los 2 rieles, en los Estados Unidos es de 4 pies y 8.5 pulgadas. ¿Por qué se usó esa medida? Porque esta era la medida de los ferrocarriles ingleses. Y como los ferrocarriles americanos fueron construidos por los ingleses, esta medida fue usada por una cuestión de compatibilidad. ¿Por qué usaban los ingleses esa medida? Porque las empresas inglesas que construían vagones eran las mismas que antes construían las carrozas, antes de que existieran los trenes, y utilizaron los mismos elementos
que utilizaban para fabricar las carrozas. ¿Y por qué las carrozas tenían esa medida de 4 pies y 8.5 pulgadas? Porque la distancia entre las ruedas de las carrozas debía ser tal que pudiesen caber en las antiguas callecitas de Europa que tenían exactamente esa medida. ¿Y por qué las callecitas tenían esa medida? Porque éstas fueron abiertas por el Imperio Romano durante sus conquistas, cuyas medidas estaban basadas en los antiguos carros romanos. ¿Y por qué los carros romanos tuvieron esa medida? Porque se hicieron para acomodar el trasero de 2 caballos juntos. Y finalmente, dice el autor del relato, era aquí que quería llegar, puesto que el transbordador orbital norteamericano Shuttle utiliza 2 tanques de combustible que son fabricados en el estado de Utah. Los ingenieros que proyectaron este transbordador orbital preferirían haberlo hecho más grande, pero tuvieron limitaciones. Las limitaciones fueron las de los túneles de los ferrocarriles, en donde serían transportados, ya que estos tenían sus medidas basadas en las trochas de un tren. En conclusión, puedo decir que el ejemplo más avanzado de la ingeniería mundial del diseño y de la tecnología espacial está condicionado por el tamaño del culo de un caballo romano. Creo que es un modelo. No sé si la historia es cierta, pero me parece encantadora y me parece que cumple con los elementos que Miller describe para que una teoría de alguna manera adquiera una cierta difusión. No me parecería infortunado si alguno de ustedes se la cuenta o me la solicita y que yo gustoso se la haré llegar para que la difundan. Muy bien. Volvamos a nuestro problema. Las teorías conspirativas, pues, son una forma de interpretar algo que cuando toca un asunto de actualidad y consigue, como hoy, medios de difusión importantes, como las redes sociales, podemos decir que esas teorías llegan a alcanzar dimensiones que incluso pueden ser de carácter político cuando apuntan efectivamente al otro de la política. Lo vimos en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero de este año. ¿Y acaso vamos a verlo con las teorías antivacunas que están proliferando y que en ese sentido inclusive pudieran poner en riesgo por razones que podríamos decir del goce oscuro de los humanos, podrían poner en riesgo inclusive las campañas de vacunación que hoy se están emprendiendo en el mundo? Entender el problema de esta forma, creo, a mi juicio, que permite pasar
de un mero rechazo puramente racional o moral a esas teorías para disponer de elementos que permitan reconocer cuál es la lógica que subyace y el por en ellas y el por qué éstas llegan a alcanzar unas dimensiones tales que inclusive podemos reconocer en hechos como los que he mencionado. Es indudable que las redes sociales o aún la ignorancia pueden participar en algo de el fenómeno, pero naturalmente quien haga una interpretación en la cual reduzca la explicación de las mismas a ello, simplemente supondrá que con la circulación de información es suficiente para derrotarlas, cosa que naturalmente constatamos que no es así. Las teorías conspirativas ponen de presente un problema sustancial que quizás en algún momento deberemos abordar en este contexto con toda la precisión que ello exige, y es el problema de cómo se construye una creencia. Y el problema de las creencias, naturalmente, es un problema que va más allá de simplemente la difusión de información y que naturalmente afecta no solamente a quienes de alguna manera quisieran salir de la ignorancia, sino incluso a los más sabios e ilustrados. No voy a extenderme más sobre este punto, el cual admite, desde luego, otras consideraciones que el psicoanálisis puede hacer al respecto. Por hoy, solo quiero subrayar el hecho de que las teorías de la conspiración permiten, desde la perspectiva del psicoanálisis, señalar que es necesario, cuando se intenta explicar una creencia, no confundir las condiciones que la hacen posible con las causas de la misma. Volveremos a ellas posteriormente y si fuese necesario disponer de una ilustración acerca de las condiciones que hacen posible un fenómeno con sus causas, bastaría que pensáramos en lo que estamos viviendo en este momento. Zoom es una condición necesaria para que realicemos esta reunión. Sin embargo, desde luego que Zoom no es la causa de lo que está sucediendo. Así pues que hagamos esa diferencia, que es una diferencia epistémica de base y con la cual podemos avanzar en la comprensión de mucho, pero sin la cual podemos tener extravíos e insuficiencias explicativas importantes. Creo que podremos volver al asunto posteriormente, pero les propongo ahora que avancemos sobre el punto que al parecer no resultó del todo claro en mi exposición del 6 de febrero. Voy a intentar aclararlo y paso así al segundo punto que anuncié de mi exposición. El punto al cual hago referencia es a la tesis de Lacan que mencioné y que señalé la vez pasada, según la cual no hay relación sexual. Comprendo perfectamente la sorpresa y aún el escepticismo
que suscita un enunciado tal. Yo debo confesar que cuando escuché por primera vez esa sentencia, me pareció poco menos que absurda. Fue solamente, digamos, el hecho de que procedía de un hombre que considero respetable, lo que me hizo intentar mantenerme en el esfuerzo de intentar comprenderla. Y esa sentencia resulta absurda, en principio, a los ojos de cualquiera, puesto que, por lo menos en esta sala, creo que se puede afirmar esto, todos tenemos la experiencia de qué es una relación sexual. Hay que decir, desde luego, que Lacan, cuando afirma que no hay relación sexual, no es tan tonto de desconocer que ciertamente existe encuentros entre las parejas y que ciertamente de esos encuentros se derivan consecuencias de no poca monta, como es naturalmente en primer lugar la supervivencia de la especie o el goce de los sujetos, lo cual naturalmente no es poco. Pero si lo subraya Lacan de esa manera, es porque se trata de una formulación que tiene una cierta rudeza para invitar efectivamente a pensar si el encuentro con el semejante es un encuentro, digamos, directo con el otro, o es un encuentro en el cual estamos rodeados de una fantasmagoría que la permite, fantasmagoría que de alguna manera nos constituye a cada uno como sujeto y que entra en juego cuando nos dirigimos de una u otra forma hacia un encuentro sexual con el otro. Esa fantasmagoría creo que es posible reconocerla de múltiples maneras. Bastaría pensar en la propia experiencia de un encuentro sexual para saber que naturalmente esa fantasmagoría está presente. A esa fantasmagoría, y por eso utilizo ese vocablo, Lacan la llama el fantasma. Y en el psicoanálisis hoy se le conoce como el fantasma. Es decir, un núcleo de goce que es aquel que buscamos satisfacer en el encuentro con el otro. Y eso significa que es necesario preguntarnos si lo que vivimos como goce es también un goce, el mismo goce para el otro. Y Lacan supone que más bien lo que hay son desencuentros. Bastaría que aunque pensáramos que en las elecciones, al elegir una pareja, ya anteponemos un fantasma. A unos les gustan los seres del mismo sexo, a otros les gustan los seres del sexo contrario. Bastaría pensar en ese hecho para considerar que efectivamente ya eso que he llamado ahí con esa singular palabra, que es el gusto, palabra sobre la cual quizás algún día
valdría la pena que nos ocupáramos. Yo les llamo la atención sobre el peso que tiene el gusto en la vida humana. A mí me gustan las papas, pero no la racacha. A mí me gustan cierto tipo de autores, pero no otros. Y así sucesivamente. Con lo cual, puedo decir que el gusto rige una parte, sí, muy significativa de la vida. Que es una manera de señalar, pues, en el lenguaje popular o corriente, aquello que Lacan apunta bajo el término de goce. Lacan, pues, describe o propone esa tesis y la ilustra a través de una imagen que a mí me resulta elocuente. Él dice que las relaciones sexuales son semejantes a un baile de máscaras, en el cual los dos bailan con entusiasmo, pero que en el momento en el cual termina el baile y cada uno deja caer su máscara, se produce una enorme sorpresa, porque encontramos que aquella pareja con la cual bailábamos no es la que imaginábamos. Eso tiene algo más de sentido que una ilustración de la tesis, porque señala de una manera precisa que en los vínculos humanos hay un problema, y es que no hay efectivamente un encuentro armónico y que para sostenerlos es necesario un plus distinto al encuentro entre los individuos o entre muchos, a riesgo de que si ese plus no existe, se está condenado a la ruptura y a la desilusión. Ese plus tiene un nombre tradicional que lo destaco por distintas razones y que ustedes conocen bien el término que lo describe o que lo nombra. El término es el amor. Dicho de otra manera, que el amor cumple como función la posibilidad de sostener el vínculo con el otro a pesar de que pese en ese vínculo la inexistencia de la relación sexual. Mi propósito al referirme a esta noción o a esta tesis de Lacan es la de hacer posible la aproximación a que lo real de la existencia humana es el campo del uno y que por decepcionante que pueda resultar esa idea, es necesario darle un lugar a ello, lugar que ciertamente Freud presintió y casi diría que sintió de diversas maneras
a pesar de que no lo nombrase bajo ese término. Me refiero, pues, a su teoría del narcisismo, que ya es un acercamiento a la no relación sexual, al destacar que finalmente en toda relación prima la dimensión narcisista, sea cual sea ella, aún las más generosas o abnegadas, y que también en ese sentido podemos decir que para Freud se presintió la existencia del uno, también como lo dije la vez pasada, en su referencia especialmente al problema del monoteísmo. Dicho de otra manera, que es necesario reconocer que en las relaciones humanas no hay armonía, sino que hay un desencuentro de base con el cual debemos contar a riesgo de idealizar los vínculos humanos y de extraviarnos en la ilusión. Es pues a partir, dije la vez pasada, de ese no hay, del no hay relación sexual, que Lacan pasa a preguntarse por el entonces ¿qué hay? ¿Qué va a constituir cuando dice que hay uno que va a constituir el tema mayor del último tramo de la enseñanza? Yo pienso con firmeza que quizás si tuviéramos que decir en qué consiste la ruptura que Lacan produce en su enseñanza, en el último tramo de su enseñanza, esa ruptura la produce particularmente la adquisición del concepto de uno y sobre todo el reconocimiento de que ese uno efectivamente es aquello que nos permite hablar de lo real con legitimidad. Hago de esta manera un enlace entre el segundo punto, es decir, el de la aclaración de la tesis de Lacan, y el tercero, es decir, el de la presentación del concepto de uno en Lacan, tal como Lacan lo fue construyendo. En ese orden de ideas voy a destacar especialmente que cuando Lacan introduce el término del uno para señalar esa dimensión de la existencia en principio humana, lo hace definiendo la existencia a su vez de un campo dominado por el uno y que él denomina el campo uniano. Un campo que es aquel que Miller explora en su curso de que llamamos hasta hace poco el ser y el uno y que ahora llamamos el uno solo, y que entonces es un campo dominado por la existencia del ese uno solo. Volveré al término de uniano, que quizás para
ustedes pueda ya, espero, evocar otro término, también otro neologismo que Lacan ideó para hablar del problema de las identificaciones, y es el término unario, que se halla presente en el concepto freudiano de rasgo unario. El rasgo unario, que es aquel que nos permite identificarnos al otro, podríamos decir que es aquello que va a constituir la fuente del reconocimiento del campo unario, donde uno puede de alguna manera suponer que se une con otro, a diferencia de lo uniano, donde encontramos al uno solo. Cabe la pregunta, o mejor recordar, cómo llegó Lacan a construir o a reconocer el campo del uno. Y ya sabemos que ese concepto fue expuesto hace 25 siglos por Platón y que lo hizo en su diálogo Parménides. Y Lacan comenta a propósito de ese diálogo, del diálogo sobre el uno, el Parménides, el lugar singular que ocupa en los estudios occidentales y aún más allá de Occidente sobre Platón, el lugar que ocupa el Parménides con relación a otro diálogo de Platón, que se conoce, como ustedes saben, con el nombre del banquete. Se puede decir que el banquete es el diálogo sobre la relación entre dos, y que por eso se le conoce como el diálogo sobre el amor. Y Lacan se pregunta, ¿por qué el diálogo sobre los dos ocupa un lugar preferencial para la historia del pensamiento y al contrario el diálogo sobre el uno es un diálogo cuasi olvidado? Quienes entre ustedes conocen filósofos, les invito, por ejemplo, a que le pregunten a filósofos que sin duda conocerán a Platón, que les expongan la teoría de Platón del Parménides. Y probablemente les podrán hacer un recorrido muy erudito acerca de el banquete o el Fidias o el Titeto o algunos otros diálogos de Platón, pero podrán reconocer en él, creo que salvo alguna excepción muy rara, que hay un olvido del Parménides. Esto le interesa a Lacan reconocerlo por cuanto señala que esa relación de preferencia sobre el banquete en lugar del olvido marca lo que él llama que en el pensamiento occidental preside el eros y que más bien el uno tiende a ser huidizo, por no decir rechazado y aún forcluido.
Esto además señala, puesto que el banquete fue escrito antes del Parménides, señala que Platón emprendió un camino que podríamos describir, es un camino que va de 2 a 1, que da de la relación entre 2 a el campo del 1, que es un camino que a mi juicio ciertamente es semejante a aquel que emprende Lacan, quien sin duda alguna le consagró una parte esencial de su obra y muy importante al estudio del otro, al peso y a la significación que el otro tiene en la vida humana, para reconocer que debajo del campo del otro subyace el campo del uno, determinándolo. ¿Qué sucedió en ese camino de el banquete al Parménides en la historia del pensamiento? Se pregunta Lacan. Dice que ciertamente el olvido no fue absoluto, pero que el uno logró en ese sentido ser reinterpretado sucesivamente en formas diversas, adquiriendo el uno sentidos que escapan a aquel sentido que Platón inicialmente atrapó y que Lacan intenta reatrapar a partir de la idea de la inexistencia de la relación sexual. Al emprender eso que llamo un camino semejante al de Platón, sin duda alguna, Lacan espera tener más éxito que Platón. Miller, en particular a partir de un cierto momento de su recorrido, percibe con precisión que si Lacan se consagró en el último tramo de su enseñanza a la construcción de una teoría suficiente apoyada en la práctica y en los conceptos del psicoanálisis sobre el uno, que si bien se dedicó a eso, es posible que a Lacan pueda sucederle lo mismo que le sucedió a Platón. De hecho, hay que decir que en el ámbito lacaniano, en especial en la década de los 70 y de los 80, pero en general en el psicoanálisis, por fuera del ámbito lacaniano, hay una tendencia muy fuerte a valorizar el campo del otro y a desconocer, cuando no a repudiar, la construcción que hace Lacan en ese último periodo de su trabajo. Todo ese esfuerzo de valorización del otro, propone Miller, conlleva al menos el riesgo culposo de que se olvide la significación del uno. Y a mi juicio, el esfuerzo que ha hecho Jacques Alain Miller con la construcción tanto de su enseñanza
como de las instituciones en las cuales se difunde esa enseñanza de Miller y de Lacan, es un esfuerzo para impedir que ese último tramo de la enseñanza de Lacan sea olvidado. Con esto estoy diciendo que mi trabajo aquí participa de ese empeño, que no es un empeño simple, como lo podemos reconocer, en razón de que el uno es un concepto que en cierto sentido es extraño, a pesar de que rápidamente nos remita al campo de la aritmética, a pesar de que el uno sospechemos que tiene el prestigio de que también de esa manera se habla de Dios, o a pesar de que el uno incluso nos haga sospechar que lo que es auténticamente real es uno. Es decir, que lo que existe no es la mesa, sino una mesa, otra mesa y todas las mesas. Que lo singular es lo real y que no es lo real lo universal. Contrariamente a lo que piensa la ciencia. Porque hay que decir que la ciencia esencialmente trabaja a partir de universales. La ciencia ha intentado en ese sentido subrayar la importancia de trabajar con lo real a partir de la experimentación, pero sabemos que la experimentación, para ser posible, requiere de conceptos. Yo espero mostrar algo de eso en el coloquio sobre la pandemia con los médicos. Vamos a ver si lo consigo, porque los tiempos serán breves y este punto es complejo. Pero es necesario decir que la diferencia entre el psicoanálisis y la ciencia consiste justamente en el acento en lo singular y no en lo universal. Volveremos sobre ese punto, pero con ello quiero destacar el valor conceptual que tiene lo uno. Valor que no tiene de ninguna manera el interés o la perspectiva del hacer algún culto del uno. Al contrario, porque hay que decir que es en el campo de lo uniano, que espero que ya se sepa algo de lo que significa ese término, que es en el campo de lo uniano donde se da lo ruin y lo abyecto del sujeto. Es decir, que lo singular de los sujetos tampoco es lo que podríamos decir la inocencia y el mero encuentro sencillo consigo mismo. Lo uniano o lo uno, el uno está destinado, es más bien, a hacer emerger
todas las miserias que se juegan cuando se exalta de alguna manera simplemente también lo uno. Lo hemos visto en una interpretación canallesca del uno en los últimos años, con este hombrecillo que presidió el gobierno de los Estados Unidos y quien hizo del uno un motivo de culto. Así pues que el empeño de Lacan al reconocer la significación del uno no es de ninguna manera la de crear eventualmente un campo en el cual podríamos encontrar la pureza o la bondad del sujeto. Al contrario, lo uno permite ciertamente también lo peor. Y es justamente por eso, a mi juicio, por lo cual Lacan tituló su seminario en el cual introduce el concepto de uno, o peor, haciendo una alusión a diferentes aspectos que venía desarrollando bajo la significación, por ejemplo, de cómo el sujeto está tomado por la apariencia. Pero no solamente está tomado por la apariencia, sino que está tomado por el uno, lo cual podría ser peor. Voy a suponer que he hecho pasar esta idea a ustedes y que a partir de esto creo que nos situamos en la dificultad que implica situar el problema de lo real y de lo singular. Volveré a insistir en este asunto posteriormente, pero lo consigno con cierta firmeza porque considero que es necesario destacar esa dimensión del problema. He dicho pues que he intentado presentarles el concepto de uno en Lacan y que para reconocer su significación es necesario saber que ese concepto adquiere diversos sentidos, con los cuales, si bien tiene algún parentesco, el concepto, ciertamente es necesario no confundir esos sentidos con lo que llamaría el sentido eminente del uno. Quisiera insistir en que Lacan funde el término uno con el término hay en un solo vocablo. No lo hace por extravagancias barrocas, como quizás algunos tiendan a suponerlo, sino que lo hace inclusive por una razón muy compleja, que lo llevó a explorar si en Platón, por ejemplo, en el Platón que hablaba griego, no había una dificultad para hablar de lo existente. Es decir, de que hay uno. Porque resulta curioso
Ya lo habrán constatado ustedes, lectores del Parménides de Platón, porque resulta curioso constatar que para afirmar la existencia del uno, Platón diga, el uno es, como quien dice, esta mesa es, esto es, y con ese es presuntamente estaría diciendo que existe. Esto puede ser una sutileza filosófica para ustedes, pero especialmente quienes estuvieron en la lectura que hicimos de El uno solo de Miller antes de la pandemia, podrán saber que es necesario no confundir el es con el existe. Es decir, el ser con la existencia. O, si se quiere, que es necesario diferenciar el campo de la esencia del campo de la existencia. Quienes hayan trabajado con el curso de Miller tendrán esto más claro. Les prometo a los que nos acompañan solamente desde la pandemia que volveré a recuperar las ideas que extrajimos de la primera parte del curso de Miller, donde Miller consigue situar esa diferencia entre el ser y lo existente. Y que es por eso que Lacan se pregunta qué quiere decir Platón cuando dice que el uno es. Si es acaso un problema de traducción o es un problema que en el griego y aún en las lenguas, en muchas lenguas, exista, en el cual no se reconoce en el término ser, sino lo esencial y no lo existente. Es un gran tema, pero es por eso que Lacan intenta solucionar el problema que reconoce en el Parménides con las fórmulas que Platón ensayó para situar el problema de la existencia del uno como diferente a la esencia del uno, inclusive como opuesta la existencia a la esencia del uno, que intentó resolver el problema del lenguaje explorando varias lenguas. Va al alemán, va al inglés, va desde luego al francés y a las lenguas antiguas, entre ellas al latín y al griego, para ver cómo se dice hay, there is y demás son motivo de su exploración por parte de Lacan. Y finalmente concluye que es necesario construir un neologismo porque ese uno del cual hablamos, quizás no lo captemos suficientemente si no reconocemos el hay uno en un solo término.
Me parece que este empeño de Lacan de diferenciar la existencia de la esencia será un problema sobre el cual volveremos, pero que está en el núcleo de lo que intentamos reconocer en este contexto. Yo básicamente lo que me propongo hoy es reconocer que el concepto de uno es un concepto huidizo, es un concepto que fácilmente se desplaza adquiriendo otros sentidos. Y una de las primeras cosas que Lacan reconoce, o en lo cual Lacan reconoce ese carácter huidizo del uno, es el uso que hizo la tradición cristiana del trabajo de los neoplatónicos al hacer del uno el equivalente a lo universal, es decir, a aquello que de alguna manera engloba un conjunto. El uno, y lo dice ya Platón, debe entenderse, por el contrario, como aquello que por definición no engloba nada, no hace conjunto, diríamos en un lenguaje más moderno. No es ese Dios universal que domina todo y que es finalmente el todo. El uno es pues algo que no hace conjunto. Y es esa la razón por la cual Lacan se vio obligado a estudiar la teoría de conjuntos para saber de alguna forma cómo ubicar el uno con relación al conjunto. Veremos que esa excursión de Lacan con la teoría de conjuntos no fue en vano, no fue vana, sino que le permitió inclusive hacer reconocimientos que son importantes contribuciones para el psicoanálisis, como espero en su momento poderlo precisar. Dije que ese uno se escribe con Lacan en lo relativo al campo de lo humano, particularmente con la expresión S subíndice 1, que significa, pues, significante 1. Ese campo creo que lo podemos reconocer fácilmente, al menos en dos ámbitos. Es decir, el campo donde domina el goce del uno y aún es un campo donde el S2 no tiene plena articulación, donde el uno es un uno de mero goce y no es un uno para producir sentido. Esos dos campos son el del balbuceo del niño
que es por excelencia el campo en el cual el niño goza de su cuerpo a través de la producción de sonidos, que es un goce del significante sin sentido, y sobre lo cual Lacan invitó a los psicoanalistas a estudiarlo con detenimiento, cosa que no siempre ha sido escuchado. Pero también lo podemos reconocer, como tuvimos ocasión de señalarlo en una reciente reunión de la ANEL Medellín, que ustedes pueden, los que no hayan asistido a ella, escuchar en el YouTube de la ANEL Medellín, en una actividad que se llamó Piezas Sueltas. Lo podemos reconocer en el campo de los autistas, donde podríamos decir, en el autista se da justamente la dominación del campo del uno. Volveremos a este punto, o a este campo que estoy delimitando, y que espero que me permita básicamente poder decir que cuando hablamos del uno, podemos asociar ese término a otros tres conceptos eminentes que tienen un valor fundamental en la teoría de Lacan y que hacen parte de la concepción del uno. Esos tres conceptos son lo de lo singular, lo real y lo existente. Dicho de otra manera, que incursionar en el campo del uno es intentar discernir qué es lo que entendemos por lo singular, por lo existente y por lo real. Yo quisiera creer que he sido claro y quisiera que pudiéramos encontrarnos tal vez para continuar algo de este diálogo el jueves próximo en el coloquio que tendremos sobre psicoanálisis, medicina y la pandemia, al cual, les repito, están todos cordialmente invitados y cuyo link ustedes pueden obtener en el chat de esta reunión. Les quedo muy agradecido y espero contar con su presencia nuevamente el primer sábado de marzo en una nueva reunión de cuestiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan Fernando.